Buenas noches, estimados y estimadas estudiantes, sean todos bienvenidos y bienvenidas a la tutoría número 2 de segundo de Bachillerato General Unificado. El tema de hoy día es composición y descomposición de fuerzas. El objetivo de hoy día es describir los fenómenos que aparecen en la naturaleza, analizando las características más relevantes y las magnitudes que intervienen y progresar en el dominio de los conocimientos de la física de menor a mayor profundidad, para poderlas aplicar a las necesidades y potencialidades de nuestro país. Como ya saben, el docente de la asignatura, el licenciado Carlos Hidrobo, quien les habla. De mi parte, sean todos bienvenidos. Antes de continuar con el tema de composición y descomposición de fuerzas, en la tutoría número 1, la semana pasada, vimos lo que era la fuerza y el concepto que era de fuerza a través de los tiempos, partiendo desde Aristóteles, Galileo y Newton. Y llegamos a la conclusión de que la fuerza era toda manifestación que provocaba o que cambiaba el estado de reposo o de movimiento entre dos objetos y que habían características particulares. Entre ellas había lo que era la masa, lo que era el peso, ¿sí? Características que nos permitía y que descubrió el señor Isaac Newton, prácticamente siendo el padre de la mecánica, y donde salieron las tres leyes de Newton. Esta semana vamos a ver ya a fondo cómo poder descomponer estas fuerzas, ver su composición y descomposición, ya con fenómenos específicos dentro de nuestro campo de acción. Buenas noches, profe. En primera instancia tenemos lo que es la fuerza resultante. Aquí yo les he puesto un ejemplo pequeñito. Podemos observar que está un precipicio, una grieta, y hay dos señoritas del lado izquierdo y del lado derecho jalando de un lado hacia otro. Uno dirá, pero bueno, vamos a suponer que tenemos un juego y estos dos equipos están jalando de una cuerda, tratando de desplazar al equipo contrario. Cada persona está ejerciendo una fuerza y cada una de estas fuerzas que está aplicando una persona está sumando a la de sus compañeros y que se oponen a la del equipo contrario. Ahí vendrá la pregunta, ¿cuál de los dos equipos ganaría? Entonces, para poder saber cuál de los equipos ganaría, tendríamos que saber en cada equipo, saber cuál es esa fuerza neta o esa composición de fuerzas. Porque recordemos que cada uno de estos objetos, cada una de estas personas, tiene una masa en kilogramos. Y dependiendo de la masa en kilogramos y también de sus músculos, de su cuerpo, de su fisonomía, como esté elaborado el objeto, uno va a jalar con más fuerza que entre los dos equipos. Entonces eso es lo que se llama componer fuerzas. No es otra cosa que hallar una fuerza neta o una fuerza resultante. En otras palabras, encontrar la suma de esas fuerzas. Voy ahorita a utilizar la pizarra para comprender eso más a fondo. Entonces sabemos que del lado derecho esta persona está jalando con una fuerza. Esta persona va a tener una fuerza 1. Esta persona de acá va a tener una fuerza 2. Entonces, esta fuerza resultante de este equipo, del equipo que está en el lado derecho, no va a ser más que otra cosa que la suma de esas dos fuerzas, ¿sí? La suma de esas fuerzas. En otras palabras, va a ser igual a la suma de la fuerza 1 más la fuerza número 2. De la misma manera, en el equipo del lado derecho también deben haber fuerzas. Esta señorita de aquí debe también tener una fuerza, que le vamos a poner de nombre fuerza 3. Y a esta señorita de acá le vamos a dar el nombre de fuerza número 4. Entonces, de igual manera, esta fuerza resultante de este equipo número 2 también va a ser igual a la suma de estas dos fuerzas. La fuerza de 3 más la fuerza de 4. ¿Por qué se les pone una flechita arriba? Porque como recordemos en la clase anterior, todas las fuerzas son vectores. Entonces son vectores que están sumando a un vector resultante, ¿sí? Entonces eso es lo básico. Primero vamos a empezar que para componer y descomponer fuerzas debemos encontrar primero una fuerza resultante cuando experimentemos los diferentes fenómenos físicos. Y eso siempre actúan simultáneamente sobre los cuerpos.
Ahora, dentro de esta clasificación vamos a tener tres tipos de clasificaciones de fuerza resultante. La primera, la más sencilla, es la A, que es la fuerza resultante en un sistema de fuerzas. Como veíamos, la definición anterior de fuerza resultante es consecuencia del principio de superposición, que establece que los efectos de todas las fuerzas que se ejercen sobre un cuerpo se superponen. Cuando hablamos de superponen, se habla de que están sumando, ¿sí? Que están sumando, que una la suma a la otra. Y no va a modificar el efecto, porque se supone que esas fuerzas están superponiéndose. ¿Qué quiere decir? Que están en la misma dirección. Como veíamos en el ejemplo anterior, el equipo 1 jalaba hacia el lado derecho y el equipo 2 hacia el lado izquierdo. Y si se suma otra persona en uno de los dos equipos, se va a superponer a ese lado y va a jalar hacia ese mismo lado. Entonces el efecto que va a producir cada una de ellas es independiente a las demás, pero van a ir sumando. Entonces aquí tenemos un símbolo matemático que se emplea para representar lo que es el caso de la fuerza resultante, que indica que la fuerza de n fuerzas, cuando tengo n fuerzas, siempre va a ser igual a la sumatoria, empezando por la primera fuerza, ¿sí? Y donde I va a ser el indicador que se va a mover hasta n de las fuerzas y va a indicar la cantidad de vectores. Entonces aquí esta fórmula lo que nos va a representar es, en el caso del equipo 1, ¿qué pasaba? Había una fuerza 1 de la chica 1 y más la fuerza 2 de la chica 2. Si viniera una tercera chica a jalar, pues se pusiera entonces más otra tercera fuerza, ya que todas estas se superponen o se van sumando. ¿Y qué es lo que se obtiene? Una fuerza resultante o una fuerza neta, que es la que va a jalar y la que va a sumar cada una de esas fuerzas que se superponen. Ese es el ejemplo A, la fuerza resultante en un sistema de fuerzas. Luego tenemos una clasificación B, que habla de la descomposición de fuerzas. Cuando hablamos de descomposición de fuerzas, consiste en obtener dos fuerzas llamadas componentes, cuyo efecto conjunto sobre un cuerpo es el mismo que el de la fuerza inicial. En el primer caso veíamos que se iban agregando personas al equipo y cada una de esas representaba una fuerza y eran la suma de esas fuerzas. Aquí en cambio vamos a darnos cuenta que una fuerza se puede descomponer en varias fuerzas. Aquí, por ejemplo, yo les he puesto un caso de un carro, un vehículo, que está en una pendiente en un lugar inclinado. Aquí solamente vemos un solo objeto. Si trabajáramos con el primer caso de fuerza resultante, diríamos que solamente hubiera una sola fuerza, ¿no es cierto? Pero no, aquí ya tenemos una descomposición de fuerzas, porque ese vehículo, como está en una pendiente inclinada, no solo va a tener una fuerza resultante en el eje Y o en el eje X, sino también se ve inducida por el peso. De la misma forma les he puesto un caso 2, una chica que está jalando un trineo. De igual manera dirán, no, solamente existe una fuerza, la fuerza que está jalando la chica. Pero no, ya nos vamos a dar cuenta que en este caso existe una descomposición de fuerzas. Puedo utilizar la pizarra para indicar por qué aquí en este caso ya existe una descomposición de fuerzas. Si se percatan, aquí el carro, el vehículo, se va a desplazar hacia adelante, ¿no? En el eje X. Pero si nosotros cogemos un punto de aplicación, el centro del vehículo, este vehículo también se ve atraído por la gravedad. ¿Sí? Se ve atraído por la gravedad de nuestro planeta y ahí es donde aparece una fuerza llamada peso. Entonces, esta fuerza peso va a tener o se va a descomponer en dos fuerzas. Una fuerza, que es la fuerza que va a estar en el eje X, si ven aquí, que es la que hace que el carro se vaya hacia adelante, y una fuerza que está en el eje Y, que es la que haga que el vehículo se vaya hacia abajo, ¿sí? Entonces, en este caso ya existe una descomposición de fuerzas. En el mismo caso pasa lo de la chica. ¿Qué pasa en cambio con la chica? Sabemos que la chica se desplaza en el eje X, horizontalmente. Pero como está alando, ¿sí? Está alando, también la mano la está moviendo hacia arriba. Entonces va a haber una componente, una fuerza en el eje Y, ¿sí?
ya que no sabemos al momento que continúe la chica moviéndose si continuará moviéndose en el eje X y también en el eje Y. Entonces aquí esta fuerza resultante es la descomposición de dos fuerzas. Y aquí prácticamente cómo podríamos resolver estos ejercicios. Si nos percatamos, aquí se nos forma un triángulo rectángulo. Y como sabemos, los triángulos rectángulos se resuelven con el teorema de Pitágoras. Aquí que lo más correcto, en este caso 2, es trabajar con Pitágoras. Ya que si nos percatamos, la fuerza resultante va a ser la hipotenusa. Y la fuerza en X y la fuerza en Y va a ser el cateto adyacente y el cateto opuesto. Pero eso lo vamos a ver más adelante con un ejercicio práctico. Luego tenemos un caso C, que menciona la composición de fuerzas recurrentes. Llamamos fuerzas recurrentes aquellas cuyas líneas de acción pasan por el mismo punto. Aquí ya pasa algo particular. Ya no solamente se manifiestan o se descomponen, sino que pasan por el mismo punto de aplicación. En el caso anterior no pasaban por el mismo punto de aplicación. Aquí, por ejemplo, vemos el caso de un pequeño bote que está siendo arrastrado por dos botes. Aquí si nos percatamos se nos forma un paralelogramo y vemos de que existe una fuerza que está jalando un botecito y una fuerza que está jalando el botecito 2. ¿Sí? Entonces aquí hay una composición de fuerzas recurrentes, porque una fuerza recurre a la otra para formar una fuerza resultante, ¿sí? Y todas tienen distinta dirección, pero pasan por el mismo punto. ¿Y cuál es el punto? El punto de origen vendría a ser donde inicia el botecito. Lo mismo aquí en el caso del vehículo. Las dos personas empujan el vehículo, pero una se estará desplazando en un sentido y la otra se estará desplazando en otro sentido. Aunque se podría decir que es el primer caso, el caso de composición de fuerzas resultantes. Pero no sabemos a ciencia cierta si se va a volver el vehículo en línea recta o se puede ir moviéndose hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces en este caso también podría decir que son fuerzas recurrentes. Entonces, la resultante de varias fuerzas recurrentes de la misma dirección y el mismo sentido. La resultante es otra fuerza, cuyo módulo es la suma de los módulos de las fuerzas de la componente de la misma dirección y el mismo sentido entre ellas. Por último, tenemos un caso D, que habla de la composición de fuerzas paralelas. La resultante de dos fuerzas paralelas, una fuerza A y una fuerza B, del mismo sentido, va a ser otra fuerza neta paralela a ellas y del mismo sentido, cuyo módulo es la suma de los módulos y cuya línea de acción o dirección está situada entre ambas. Acá les voy a poner otro caso diferente. Aquí vuelta vemos, si nos percatamos tenemos una fuerza en A. No sabemos qué objeto será, pero aquí vemos el vector que está una fuerza en A. Puede ser que de repente aquí sea una persona que esté jalando un cable. Y aquí vemos una fuerza en B, que puede ser otra persona. Entonces aquí tenemos la resultante de dos fuerzas paralelas cuando tienen el mismo sentido. ¿Y qué va a ser entonces esa fuerza neta? La suma de esa fuerza A más esa fuerza B. Y tenemos en el caso vuelta que las fuerzas, la una está en sentido contrario. ¿Qué quiere decir? Que alguien está jalando y la otra persona está estirando. En ese caso ya no va a ser una suma, sino va a ser una resta. Porque tengo que restar la fuerza de A menos la fuerza de B. Porque tienen sentidos diferentes. Recordando la clase anterior, la tutoría anterior, ¿qué decía? Que la puntita de la flecha era lo que indicaba el sentido, ¿no es cierto? Entonces miren, aquí tenemos una fuerza de B que el sentido me está indicando hacia arriba. Y una fuerza de A que el sentido me está indicando hacia abajo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estas dos fuerzas las tengo que restar porque están en sentidos contrarios. Y cuando están en el mismo sentido, ahí las tengo que sumar. En sentido contrario se restan y en el mismo sentido se suman. Así de sencillo. Entonces ya hemos visto los cuatro métodos o con las cuatro formas de cómo componer y descomponer lo que son las fuerzas. Ahora sí vamos con los que nos interesa,
que es descomponer las fuerzas. Vamos, aquí les he puesto un pequeño ejercicio, una pequeña experimentación. Dice que durante las vacaciones Alex, una persona, participa en una carrera de trineos y tira ese trineo con la ayuda de una cuerda y con una fuerza de 500 newton, que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Vamos a calcular las componentes horizontales y verticales de dicha fuerza. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Lo primero que debemos hacer es hacer una comprensión de saber cuál de los 4 casos está presente en esta experimentación. Entonces nos damos cuenta que cada componente de la fuerza causa un efecto distinto sobre el trineo, ¿sí? Tenemos una fuerza en X que es horizontal y una fuerza en Y que es vertical. Y es lo que va a tender hasta este trineo a separarlo del suelo. Vamos a sacar los datos. Tenemos la fuerza, que es de 500 newton. Tenemos un ángulo de 30 grados y queremos saber la fuerza en Y y la fuerza en X. Vamos a ver cómo hacemos entonces para encontrar eso. Aquí tenemos el gráfico. Entonces tenemos el primer gráfico que habíamos visto, que estaba la niñita, ¿no? Jalando el trineo. Entonces vemos aquí que hay una fuerza en Y, que es vertical o perpendicular, y una fuerza en X que es horizontal. Entonces nos vamos a recordar de el teorema de Pitágoras. Aquí, si nos percatamos, miren, se forma un triángulo rectángulo. Si nos damos cuenta, voy a poner con otro color para que se percaten, esta fuerza en Y es en realidad el cateto opuesto, ¿sí? Y esta fuerza en X es el cateto adyacente. Y la hipotenusa, ¿qué va a ser? Va a ser la fuerza resultante o la fuerza neta con la que la niña está jalando este trineo. Entonces, en este ejercicio nos están dando el valor de la fuerza con la que está jalando la niña, que son 500 newton. Y me está dando este ángulo de inclinación, que es un ángulo alfa. Me dice que ese ángulo es de 30 grados. Entonces yo aquí puedo ayudarme de la función seno o coseno para yo poder encontrar el valor de cada una de esas componentes y ayudarme con el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a recordar. Entonces, según el teorema de Pitágoras, ¿a qué era igual el seno de un ángulo? El seno de un ángulo era igual al cateto opuesto, que es el que se encuentra al frente del ángulo, ¿sí? A este vector que se encuentra al frente de este ángulo, dividido para la hipotenusa. ¿Cuál es la hipotenusa? Pues el lado más grande de este triángulo rectángulo. Y también tenemos el coseno, que el coseno de un ángulo va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso viene a ser aquel vector que se encuentra al lado de la hipotenusa y que ayuda a que se forme ese vértice con el ángulo alfa, y dividido para la hipotenusa. Y también tenemos que el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa, en este caso vamos a reemplazar la fuerza, va a ser igual a la raíz del cateto opuesto. ¿Qué va a ser el cateto opuesto? Si nos percatamos, va a ser igual a la fuerza en Y al cuadrado, y más el cateto adyacente, que vendría a ser la fuerza en X. Y miren, con esto yo ya entonces ya podría resolver mi ejercicio. Entonces ya comprendí, ya saqué mis datos, ya hice un gráfico, comprendí qué fórmulas voy a aplicar. Ahora me interesa ya reemplazar con valores. Entonces aquí tenemos la resolución. ¿Qué es lo que hemos hecho aquí? Entonces lo que hicimos fue despejar, ¿no? Sabíamos entonces, voy a recordar, que el seno de este ángulo era igual al cateto opuesto. En este caso, ¿cuál era el cateto opuesto? F de Y, ¿no es cierto? Sobre F. Simplemente reemplacé. Entonces, como quiero encontrar este F de Y, esta fuerza estaba dividiendo, pasaría el otro miembro a multiplicar. Y es lo que pasó. Por eso está aquí multiplicando. Luego reemplazo. Como yo sabía que mi fuerza resultante es de 500 newton, reemplazo los 500 newton y multiplico por el seno del ángulo.
Entonces 500 por el seno de este ángulo me va a dar que es igual a 250 newton. Y para encontrar la componente de la fuerza en X, lo hago utilizando la función coseno. Voy a recordar ahora cuánto era mi función coseno, cuánto valía. Entonces mi función coseno dice que es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces de igual manera, como lo que quiero encontrar es la componente en X, voy a despejar y trato de dejar esta componente en X o fuerza en X solita. Entonces esta fuerza neto resultante está dividiendo, pasaría a multiplicar lo que está pasando aquí. ¿Sí ven? Y luego despejado. Entonces va a ser igual a la fuerza resultante por el coseno. De igual manera reemplazo 500 newton por el coseno del ángulo y me va a dar 433 newton. Y he sacado cada una de las componentes. Entonces así estaba mi gráfico de la niña que estaba jalando. Entonces aquí ella estaba jalando ¿con cuánto? Con 500 newton. Ahora, ¿cuál es el valor de la componente en Y? Con la que está jalando hacia arriba. Quiere decir que hacia arriba está jalando con 250 newton. Porque es el valor que encontramos de la componente F en Y. Y abajo está jalando horizontalmente con 433 newton. Y con esa manera hemos encontrado. Ahora, algunos dirán, profesor, pero yo quiero comprobar eso. Vamos entonces a ayudarnos con una calculadora. Yo aquí tengo una calculadora similar a la que ustedes tienen en casa. Vamos aquí a trabajar con la calculadora para que ustedes se puedan ayudar. ¿Ya? Ya la han de haber visto, aquí está. Vamos a ver, entonces vamos a comprobar a ver si es cierto. Dice que para encontrar la fuerza en Y es igual a los 500 newton multiplicado por el seno. Presiono el seno y pongo el valor del seno. Cierro paréntesis y presiono igual. Me salió 250 newton. ¿Sí ven? Entonces efectivamente ha estado bien comprobado ese valor. Ahora vamos con el otro valor, con la componente en X, que se encuentra con la función coseno. De nuevo vamos a poner 500 por el coseno del ángulo que se está formando, que es de 30 grados. Y presiono igual. Y me ha dado que es igual a 433 newton. No pongo el resto de decimales porque estoy redondeando. Ahora, ¿cómo compruebo si está bien mi ejercicio? Reemplazo con los valores de las componentes y me debe salir 500 igual a 500. Entonces, si elevo estos cuadrados, me va a dar 500 igual a 500. Y con eso yo compruebo de que la componente vertical de Y tiende a separar el trineo del suelo, pues está dirigido hacia arriba, y la componente horizontal en X es la que permite que avance sobre el suelo. Además, se cumple el teorema de Pitágoras. Y con eso hemos resuelto nuestro ejemplo número 1. Vamos ahora a ver un ejercicio número 2. Vamos a ver un ejercicio con composición de fuerzas recurrentes. Cuando ya vemos que existe la recursividad o una fuerza recurre a la otra para sacar una fuerza neta. Tenemos la siguiente experimentación. Dice que vamos a suponer que se debe ayudar a tu padre a mover un armario de tu habitación. Para eso se emplea una fuerza de 300 newton y 400 newton respectivamente. Lo vamos a intentar de dos modos. Primero, en el caso A, empujando los dos en la misma dirección y en el mismo sentido. Y B, empujando en direcciones perpendiculares. Ahí sí ven la gráfica. Entonces vamos a ver cuál de las dos será la más óptima para poder mover ese armario. Vamos a ver cuál será la más óptima. Si papá e hijo empujan en la misma dirección o si empujan en direcciones perpendiculares, formando aquí un ángulo de 90 grados. ¿Sí? El uno está empujando hacia ese sentido y el otro está empujando hacia este sentido. Hay que comprobar si la opción A o la B es la mejor, con la que voy a demorar menos tiempo. Entonces vamos primero a ver una comprensión. Como podemos darnos cuenta, en los dos casos
las fuerzas con las que empuje son recurrentes, porque una recurre a la otra. Y las líneas de acción o dirección de ambas pasan por el mismo punto, que es el mueble. Entonces, efectivamente, ambas pasan por el mismo sitio. ¿Y cuál es el mismo punto de aplicación? Pues como dice el ejemplo, el punto de aplicación es el mueble. ¿Sí? Todas se originan en el mueble. ¿Sí? Todas estas fuerzas se están originando en el mueble. Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Pues tengo que sacar lo que son mis datos. Entonces tengo una fuerza 1 de 300 newton, que sería la del niño, y una fuerza 2 de 400 newton, que es la del papá. Ahora debemos encontrar la fuerza neta. Entonces vamos a encontrar con la primera resolución. Como nos damos cuenta que ambos están empujando en el mismo sentido, significa que esas fuerzas las debo sumar, ¿sí? Porque tienen el mismo sentido. Cuando son fuerzas en el mismo sentido, se suman. Entonces meramente lo que hago es sumarlas. Sumo 300 newton más 400 newton y la fuerza resultante con la que están moviendo es de 700 newton. Significa que ese ropero o armario se está moviendo a 700 newton. Para el caso 2, como nos podemos dar cuenta, ahí se nos forma un triángulo rectángulo. Entonces ahí tenemos que ayudarnos del teorema de Pitágoras, porque vemos que las fuerzas son perpendiculares. ¿Qué quiere decir? Que va a haber una componente en X y una componente en Y. Y para poderlo hacer vamos a resolver con teorema de Pitágoras. Entonces vamos a encontrar la fuerza neta. Como el teorema de Pitágoras, vamos a recordarlo, me dice que la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado. Entonces, el cateto adyacente vendría a ser la fuerza del chico y el cateto opuesto vendrá a ser la fuerza del chico y el cateto adyacente la fuerza del papá. Porque si nos percatamos en la gráfica estaban perpendiculares, ¿sí? Uno en sentido del otro. Entonces, ambos estaban formando un triángulo rectángulo. Entonces elevamos 300 al cuadrado más 400 al cuadrado y sacamos la raíz de esos cuadrados. Y nos va a dar una resultante de 700 newton. Ahora, ¿cuál de las dos fuerzas fue la que tenía mayor valor? La de la opción A. ¿Sí? Significa que si los dos empujan en el mismo sentido, la van a mover más rápido. Porque si cogen la opción B, se van a demorar un poquito más, debido a que la fuerza neta es solamente de 500 newton. ¿Sí? Entonces la opción más óptima para mover ese ropero es la opción A, porque su fuerza neta es de 700 newton y es el primer caso, cuando trabajamos con fuerzas recurrentes que están sumando. Bueno, aquí les dejo las referencias bibliográficas. Esto ha sido toda la clase de hoy día. Voy a dejar de compartir pantalla para ver si existe alguna pregunta y si no, nos vemos de aquí en la tutoría número 13. Bueno, estimados jóvenes, ¿tienen hasta ahí alguna pregunta del tema de hoy día? ¿Está todo claro? Bueno, como nadie quiere hablar, vamos a tener que recurrir a la dedocracia. Vamos a hacer una pequeña pregunta para. Lenny, por favor, activa tu cámara. Buenas noches, profe. Buenas noches. Pregunta sencillita, Lenny. Dígame, profe. ¿Qué era la descomposición de las fuerzas? Recordemos que vimos en el primer caso que estaban jalando una cuerda, el equipo 1 y el equipo 2, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos para poder descomponer la fuerza? Pusimos F1 y ¿ya? F2, que era el grupo. Y si se aumentaba otro, sería F3. Muy bien, Lenny, muy bien, eso es. O sea, no es necesario que se aprendan de memoria. Descomponer las fuerzas es sacar cada una de las fuerzas individuales, ¿sí? Nada más. Entonces, dependiendo de cuántos objetos se encuentren ahí, pues van sacando cada una de las fuerzas.
Ahorita, por ejemplo, estamos en este salón de clase, estamos 2, 4, 6 por 3, 18, 19. Están 20 estudiantes. ¿Cuántas fuerzas habría si todos jaláramos de la cuerda? 10 de un lado y 10 del otro. Para Si que sean estuviéramos 20. en dos equipos y si todos fuéramos un solo equipo, ¿cuántas fuéramos? Seríamos los 20, profe. Exacto, por lógica, los 20. Y si fuéramos 4 equipos, ¿cuántas fuerzas estarían en cada equipo? ¿Cuántas, profe? Muy bien, Diego. Estaríamos 5. 5 si fueran, fuerzas, sí. si fueran equipos, ¿no? Claro. Eso, muy bien. Entonces, no se vayan a confundir. La composición y la descomposición de una fuerza es simplemente ver la fuerza resultante, cuántas fuerzas hacen esa fuerza resultante. Y para eso tienen que observar y experimentar el fenómeno físico observando, para ver cuántas personas o cuántos objetos están acarreando la fuerza resultante o la fuerza neta. ¿Sí? Porque para que haya un movimiento debe haber mínimo 2 objetos. Y esos 2 objetos son los que van a provocar el movimiento. ¿Sí? Entonces siempre va a haber una F1, una F2 y una Fn. Listo, Lenny. Un voluntario más y con eso concluimos. Vamos a ver, ¿algún voluntario que quiera activar su cámara? A ver, un voluntario. Profe, una duda tengo. Disculpe que lo interrumpa. A ver, dime, Lenny, dime, no hay problema. O sea, cuando es la fórmula de Pitágoras, sumamos. Les voy a hacer un ejemplo. Cuando son fuerzas recurrentes y están en el mismo sentido, se suman. Cuando están en sentido contrario, se restan. ¿Cuándo usamos el teorema de Pitágoras? Cuando las fuerzas se descomponen en una fuerza en X y una fuerza en Y. ¿Sí? Cuando vemos una fuerza en X y una fuerza en Y, ahí tenemos que utilizar Pitágoras, porque ahí son fuerzas recurrentes porque existe una perpendicular. En el primer caso vimos que todas estaban en la misma dirección, entonces no se usaba Pitágoras, ahí se iba sumando. ¿Cuándo usábamos Pitágoras? Cuando se formaba un triángulo rectángulo, ahí usamos Pitágoras. Y justamente esa era la pregunta que le iba a hacer a... A ver, Joffre, activa por favor tu cámara, Joffre. Muy buenas noches, Joffre. A ver, sin miedo vamos a interactuar. Una pequeña preguntita. A ver, vamos a ver. ¿En qué caso utilizamos el teorema de Pitágoras para encontrar o descomponer las fuerzas? Activa tu micrófono. Cuando encontramos el triángulo. Eso, muy bien. Cuando se forma un triángulo rectángulo, Un triángulo tenemos una fuerza. Un triángulo rectángulo. Tenemos una fuerza que es horizontal y una fuerza que es vertical. Adyacente, vertical. Eso, muy bien. Entonces con eso ya me quedo más tranquilo porque ya sé que han de haber captado la idea. Más fuerzas no va a haber, ¿sí? Esos son todos los casos posibles que hay para componer y descomponer las fuerzas. Para esta semana no tienen ninguna actividad extra clase, solo la de la semana anterior que tienen que hacer el ordenador gráfico. De mi parte les agradezco muchísimo. Antes de que se vayan, por favor les ruego que activen la cámara.